Salmo 128. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir un mensaje enfocado a la familia, para que meditemos sobre la familia, sobre el hogar. Le vamos a dar lectura a 6 versículos. Todo el salmo, es un salmo muy corto. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Póngase cómodo, por favor. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero titular el mensaje de esta manera: la bendición de Jehová en la casa del que le teme. Repita conmigo: la bendición de Jehová en la casa del que le teme. Y eso está revelado aquí. Así que vamos a empezar con el versículo 1. Vaya conmigo al versículo 1. Mire cómo empieza hablando el Espíritu Santo. Mire, la primera palabra es muy importante para meditar. La primera palabra, la palabra bienaventurado. Repite conmigo: bienaventurado. Bendito es el nombre del Señor. Qué palabra tan importante, hermanos. Bienaventurado. Que esta palabra bienaventurado viene de la palabra hebrea ma'alá, que significa puesto en alto, llegar a un nivel de vida, de calidad, bendecida y llena de felicidad. Literalmente la palabra ma'alá significa subir. La palabra hebrea, en su equivalente en el griego, la palabra bienaventurado se traduce de la palabra makarios, y en el griego tiene un significado más poderoso, porque la palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Es el significado bíblico de la palabra bienaventurado. Inmensamente feliz. Así que de entrada, este salmo está revelando el camino de la verdadera felicidad. Dios, a través de su palabra, nos está mostrando la manera correcta de ser verdaderamente felices. El ser humano por naturaleza desea la felicidad y erróneamente busca ese sentido de felicidad por medio de las cosas pecaminosas. ¿Cuánta gente en su afán de ser feliz y disfrutar la vida va en busca del placer, la diversión, los vicios, la sexualidad pervertida y muchas cosas pecaminosas que al final de cuentas solamente producen una felicidad temporal, pasajera? Pero al acabarse esa experiencia momentánea, hermanos, también se va. Ese sentir de felicidad, así como vino, así se va. Pero la felicidad que revela Dios es una felicidad permanente, continua y para siempre y para toda la vida. Es diferente la felicidad
Porque la felicidad que promete Dios no depende de algo, no depende de las circunstancias, no depende de las cosas temporales de la tierra. La verdadera felicidad que Dios promete depende de Él, porque el texto dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Hay una verdadera felicidad que viene de parte de Dios, y esta felicidad se obtiene, número uno, cuando hay temor de Dios en nuestro corazón. Así que, mi hermano, te voy a decir esto con mucha sabiduría. ¿Quieres verdaderamente ser feliz en esta tierra? Aprende a vivir en el temor de Dios. Ese es el primer paso. Todo aquel que camina en el temor a Jehová, la Biblia le llama bienaventurado. Todo aquel que empieza a vivir en el temor a Jehová, Dios le llama bienaventurado. Lea una vez más conmigo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Puede ser tú, puedo ser yo. El alcance de la felicidad es para todo aquel. Aquí entra el anciano, aquí entra el adulto en esta palabra, aquí entra el joven, la señorita, inclusive los niños. Aquí entramos todos. Bienaventurado todo aquel que empieza a vivir en el temor a Jehová. La promesa es que será bienaventurado en la tierra. Entiéndase, será inmensamente feliz. Y yo explicaba el jueves qué es el temor de Dios. Y para los que no vinieron el jueves, yo rápidamente voy a dar el significado de lo que significa temer a Jehová. Tan importante, hermanos, entender el significado de temer a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Se ocupa la palabra temor, pero no en el sentido humano como nosotros lo conocemos, porque para nosotros temor es sinónimo de miedo. Para nosotros humanamente temor es sinónimo de pánico, de terror. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuánta gente se llenó de temor? Entiéndase, de miedo, pánico, terror a la muerte, miedo a enfermarse, miedo a contagiarse. Pero aquí tenemos otro temor diferente. El temor que menciona la Biblia que se tiene que tener a Dios no es terror, no es pánico, no es ese miedo enfermizo. Al contrario, el temor que menciona la Biblia es un temor reverente. Es aquella precaución de no hacer nada malo. Es aquel sentir de no ofender a Dios. Es aquel sentir de no fallarle a Dios. Es aquel anhelo de no hacer ninguna cosa pecaminosa. Temor a Jehová, entiéndase, el acto personal, consciente de honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios, al punto de no hacer nada que le deshonre, nada
que le ofenda, nada que le agravie. Eso es temor a Jehová. Cuando tú empiezas a vivir con ese compromiso de decir, yo voy a respetar a Dios toda mi vida, yo voy a honrar a Dios toda mi vida, yo voy a reverenciar a Dios, lo voy a honrar siempre, donde yo esté, donde yo vaya, donde me inviten, donde yo llegue, yo respetaré a Dios siempre. Eso es empezar a vivir en el temor de Dios. Y cuando empezamos a vivir con ese compromiso consciente, personal, de no agraviar a Dios en nada pecaminoso, entonces empiezas a vivir en la realidad de la verdadera felicidad. En otras palabras, empiezas a convertirte en una persona bienaventurada. Otro aspecto importante para ser verdaderamente feliz y tener la bendición de Dios es la última frase del texto. ¿Cómo dice la última frase del texto? Que anda en sus caminos. Que anda en sus caminos. Tan importante también el permanecer en el camino de Dios, el andar en el camino de Dios, va a traer como beneficio verdadera felicidad. Verdadera felicidad. Pero ¿qué pasa cuando el creyente se aparta del camino de Dios? Se convierte en una persona miserable. Se convierte en una persona, hermanos, que se llena de maldad. Tenemos ejemplo, tenemos casos. Yo estoy seguro que usted conoce mucha gente que un día estuvo dentro de la iglesia y cantó, tocó y hasta predicó. ¿Y cómo andan allá afuera? Se convierten en personas miserables, egoístas, irreverentes, maleducadas, irrespetuosas. Antes, cuando estaban en Cristo, hasta te abrazaban y te decían, Dios te bendiga, mi hermano. Hoy te los topas allá afuera, ni los buenos días te dan, o hasta niegan la cara para que no los saludes. Gente perdida, gente extraviada, gente infeliz, que se perdieron y no entendieron que la verdadera felicidad y el disfrute de la bendición de Dios depende de vivir en el temor de Dios y vivir siempre en el camino de Dios. Por eso, mi hermano, si tú quieres tener un hogar feliz, si tú quieres tener una familia feliz, si tú quieres tener un matrimonio feliz, si tú quieres tener un ambiente verdadero de felicidad plena en tu casa, en tu hogar, nunca te apartes del camino de Dios. Quiero que sepas en esta hora de la mañana, vengo a decirte de parte del Espíritu Santo que la felicidad de tu casa, la felicidad de tu hogar, la felicidad de tu matrimonio depende de tu caminar en temor de Dios y depende de que nunca te apartes del camino de Dios. El día que tú te apartes del camino de Dios, tu vida se llenará de miseria e infelicidad y desgracia y de toda clase de ruina. El día que usted deje de vivir en el temor de Dios, ese día usted se convertirá en la persona más miserable de San Juan. El día que usted se aparte del camino de Dios, usted se convertirá en la persona más infeliz de este pueblo llamado San Juan. Tu felicidad está condicionada al temor de Dios en tu corazón
y a permanecer en el camino de Dios. Sigamos hablando del resultado de aquel que camina con Dios y le respeta. Mire, este salmo está lleno de promesas, hermanos. Mire el versículo 2. Aquí hay una poderosa promesa. Grande promesa, hermanos. ¿Qué dice el salmo, el versículo 2? 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Se repite la palabra. Yo se lo voy a leer de esta manera. Cuando comieres el trabajo de tus manos, inmensamente feliz serás. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, que significa serás lleno de felicidad. Habrá felicidad en tu casa. Cuando te sientes a comer en tu hogar, la Biblia dice que por andar en el camino de Dios, por honrar a Dios, serás lleno de felicidad. Y además dice que te irá bien. El bien que tú buscas para tu familia está en que tú te mantengas honrando a Dios y caminando con Dios. Gloria a Dios. Ese bien que tanto deseas. ¿Cuántos de nosotros como varones, como esposos, nos proponemos: yo quiero lo mejor para mi casa, yo quiero lo mejor para mi esposa, yo quiero lo mejor para mi familia, yo quiero lo mejor para mi hogar, y se van al Estado de México, a la Ciudad de México a trabajar buscando el bien para la familia, y resulta que llegan a México y es para su desgracia? Se desconvierten, se apartan del camino de Dios, dejan de caminar en el temor de Dios, y el que estaba en la iglesia gozándose y que se fue a trabajar a la ciudad buscando el bien de la familia, termina como borracho, termina como drogadicto, termina como un mundano, como un pagano. Y el problema comienza cuando deja de congregarse. Cuando deja de congregarse. Porque si usted no lo sabía, el que se va a cualquier parte, puede ser a México, puede ser a Puebla, puede ser a cualquier país, ciudad, el que se va a cualquier parte y en el momento que deja de congregarse, ya se está apartando del camino de Dios. Así de serio es el asunto, mi hermano. Porque tú no me puedes decir: yo ando en el camino de Dios, y llevas 2 meses ya sin congregarte. No me puedes venir con ese cuento, hermanos, ni tampoco puedes engañar a Dios, ni tampoco puedes burlar a Dios, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Para andar en el camino de Dios necesitamos buscar a Dios, congregarnos, es importante. Entonces no tiene nada de malo irse a trabajar a otro lado. Quiero hacer esta aclaración. No tiene nada de malo irse a trabajar a otro lado. Usted puede irse por necesidad, trabajar a otro lado, pero no te olvides de Dios. No te apartes de Dios. No te desconviertas. No te vuelvas un ingrato. Porque ese es el problema, que muchos paisanos se van del pueblo, se van de la iglesia, se separan del hogar, de la familia, y se van a buscar supuestamente el bien para los hijos, el bien para la esposa, el bien para los padres, pero cuando llegan allá se apartan. Y ese es el problema. El problema no está en que se vayan.
El problema está en que se apartan. El problema está en que se separan de Dios. El problema está que dejan de vivir en el temor de Dios. Entonces usted puede irse a trabajar a donde quiera y por muy lejos que sea, pero siga viviendo en el temor de Dios. Siga respetando a Dios. Siga honrando a Dios y nunca se aparte del camino de Dios. Y no importa el tiempo que usted ande fuera trabajando, pero que cuando vuelva a la casa, cuando vuelva al hogar, usted siga congregándose como hijo de Dios, como un cristiano que verdaderamente tiene temor de Dios y siga en el camino de Dios. Entonces, hermanos, ahí viene la recompensa. Cuando comas el trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Bien. Ese bien que tanto deseas, solamente lo tendrás andando con Dios. Caminando con Dios. El diablo nos engaña, hermano. Mire hasta qué punto el diablo nos engaña. Nos hace creer que por mucho que trabajemos y trabajemos y trabajemos y trabajemos, si nos olvidamos de Dios, nos va a ir bien. No, hermanos. Por mucho que usted trabaje y trabaje y trabaje, si usted se aparta de Dios, si usted deja de vivir en el temor de Dios, no le va a ir bien. No le va a ir bien. El bien de tu casa, el bien de tu hogar está condicionado a vivir y caminar con Dios. Versículo 3. El versículo 2 habla de la prosperidad material. Te va a ir bien, te va a ir bien. Versículo 3 habla de la prosperidad familiar. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí está hablando de tener prosperidad en la familia. Que la familia tenga verdaderamente ese disfrute. Que usted pueda disfrutar de su familia, tener el privilegio, tener la libertad de disfrutar de su esposa como una bendición, disfrutar a sus hijos como una bendición. El hombre que camina en el temor de Dios y anda en el camino de Dios tendrá un hogar bendecido, una familia bendecida, porque ahí habla de la mujer. Su mujer de aquel que teme a Jehová, su mujer de aquel que anda en el camino de Dios, se le compara como una vid que va a producir, que va a vivir en el bien de Dios. Y sus hijos se les compara como plantas de olivo. Mire que la vid habla de aquello que produce. El olivo habla del suministro. Vid y olivo son figuras de la provisión en el hogar, de la bendición en la familia. Así que mira hasta dónde nos lleva a vivir en el beneficio, hasta dónde somos beneficiados, hasta dónde nos alcanza el andar en el temor de Dios y el permanecer en el camino de Dios. Hasta dónde trasciende prosperidad familiar. Versículo 4. Mire cómo encierra todo eso. Que te vaya bien, que disfrutes de tu trabajo, que seas bendecido en tu trabajo, que tengas un hogar bendecido, una mujer bendecida, unos hijos bendecidos. Se resume todo en el versículo 4. Mire lo que dice: he aquí que así será bendecido. Así será bendecido. ¿Qué incluye esa bendición? Que te vaya bien en la vida,
Que disfrutes el resultado de tu trabajo, el fruto de tu trabajo. Que disfrutes de tu familia, disfrutes de tus hijos. He aquí que así será bendecido el hombre que camina en el temor de Jehová. ¿Quieres tener la bendición que se menciona aquí? Que comas y disfrutes de tu trabajo y que te vaya bien en la vida y que tengas salud, bendición en tu casa, una mujer bendecida, unos hijos bendecidos. La única manera es andando en el temor a Dios. Versículo 5, ya estamos terminando, hermanos. Ya vamos a terminar. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Mira qué bendición tan grande, hermanos. Bendígate Jehová desde Sión. Y hay algo que usted todavía no está entendiendo aquí, yo se lo voy a explicar. Cuando andamos en el temor de Dios, cuando permanecemos en el camino de Dios, cuando empezamos a disfrutar del bien de nuestro trabajo, y cuando tenemos un hogar bendecido, una esposa bendecida, unos hijos bendecidos, mire, esa clase de vida bendecida, Dios la relaciona con el bien de la iglesia. O sea que la bendición de tu casa tiene mucho que ver con tu compromiso con la iglesia. Mire lo que dice: y veas el bien de Jerusalén. ¿Cómo vamos a ver nosotros el bien de Jerusalén si Jerusalén está en el Medio Oriente? ¿No se está refiriendo a la ciudad de allá? Ahí Jerusalén representa la iglesia. Ahí Jerusalén representa la congregación. Esa palabrita para ti, para mí, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, significa que por andar en el camino de Dios, por andar en el temor de Dios, por tener un hogar bendecido, un trabajo próspero, una familia próspera, como agradecimiento, hermanos, estaré yo todos los días de mi vida en relación de la iglesia, viendo el bien de la iglesia, disfrutando de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Y veas el bien, entiéndase, veas el bien de la iglesia todos los días de tu vida. Disfrutes de la comunión de la iglesia todos los días de tu vida. Por eso el peor error que puedes cometer es dejar de congregarte. Porque tu bien, tu bendición, tu prosperidad en el trabajo, tu prosperidad en la familia, tu prosperidad en el hogar, depende también en grande manera del bien de Jerusalén, que es la iglesia. Dentro de ese bien que tú deseas, dentro de esa prosperidad que tú buscas, dentro de ese bienestar en la familia que tú deseas, la iglesia tiene que ser parte. La iglesia tiene que ser parte también. La iglesia tiene que estar dentro. Por eso dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. O sea que la realidad de Jerusalén, que es la iglesia, debe de ser parte de ti y de mí todos los días de nuestra vida. Hay tres cosas en las cuales tu vida tiene que estar comprometida. Tres cosas que yo veo aquí. Número uno, el trabajo.
el trabajo es parte de tu vida. Tu familia es parte de tu vida. Y Jerusalén, que representa la iglesia, tiene que ser parte de tu vida. Porque dice, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. O sea que hay tres cosas importantes que no pueden faltar ni ausentarse en tu vida: el trabajo, tu familia y Dios representado en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Y terminamos con el versículo 6. Mire, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Cómo se le llama a los hijos de los hijos? ¿Cómo se les llama a los hijos de tus hijos? Tus nietos. Imagínense hasta dónde Dios promete. Por ejemplo, los que son jóvenes, como yo. Sí, hermanos, mire, se van a gozar. Científicamente está comprobado que la juventud llega hasta los 35 años. Hasta los 35 años. Ya después de los 35 ya entra uno a la edad adulta. Obviamente yo no tengo 35, me veo como de 35, pero tengo más. Pero miren, el punto es este. Las personas que están aquí menos de 35 años, pónganle sabiduría a lo que les estoy diciendo. Si desde ya, ahorita que tienes 30, 31, 32, 33, 34, 35, que todavía eres joven, si tú te comprometes a vivir en el temor de Dios, a permanecer siempre en el camino de Dios, mira lo que Dios te está prometiendo a cambio. Te está prometiendo que llegues a una edad donde tú puedas ver tus hijos crecidos y además puedas ver los hijos de tus hijos. Mire qué promesa tan grande, hermanos. ¿Qué significa eso? Abundancia de vida. Una vida prolongada. Una vida extendida, pero también una vida bendecida y una vida llena de felicidad. Por eso se menciona la palabra bienaventurado. Por ejemplo, mire el hermano Jonás, ¿cuántos años tienes, hermanos? 33, él está joven. Y así como él, veo también al hermano que también está joven, el que está cargando su pequeño. Miren, tienen hijos pequeñitos. Y la promesa de Dios es que si ustedes que tienen hijos pequeños, niños todavía, se mantienen en el temor de Dios, viviendo en el temor de Dios y permanecen siempre en el camino de Dios, Dios les promete el bien en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Pero también les promete algo más grande: la posibilidad de que lleguen a ver a sus hijos grandes, de que lleguen a ver a sus hijos casados. Esos niños que son ahora, Dios les dice que les va a conceder que los lleguen a ver adultos, casados y con hijos. Por eso dice, y veas a los hijos de tus hijos. Mire que Dios ya me concedió ser abuelo a mí. Yo ya soy abuelo. Soy abuelo. Y gloria a Dios que a mis 46 años ya soy abuelo. Ya tengo mi primera nieta. Y esta promesa es para mí. Amén. En mí se está cumpliendo esta promesa. Veas a los hijos de tus hijos. Y aquí hay muchos hermanos que en ellos ya se cumplió esta promesa. Es más, aquí hay algunos hermanos ya grandes que tienen ya hasta bisnietos, yo creo. A ver, ¿quién tiene bisnietos? ¿No hay ninguno que tenga bisnieto? ¿Tataranieto? Sí, ya debe de haber. Mi mamá ya tiene tataranietos. Tataranietos es la cuarta generación. La primera generación, los hijos. Nietos, segunda.
bisnietos, tercera, tataranieto, la cuarta. Yo no sé si así lo conocen ustedes, o a lo mejor no lo conocen así. ¿Sí lo conocen así? ¿Sí? Es promesa de Dios, hermanos. ¿Cómo logramos tener esto? Regresémonos al versículo 1. Ahí comienza el asunto. Ahí está la llave de esta promesa inmensamente feliz, que significa o que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Póngase en pie. Ya le expliqué todo el salmo, hermanos. Sí, les prediqué todo este salmo. Así que póngase en pie en esta tarde.